es que ha sido increíble. Yo he tenido muchos momentos buenos con ella, he tenido malos míos y ya estaba ahí y me ha dado todo. Me ha ayudado a superar cosas que no hubiera superado sin ella, a lo mejor sí, pero de otra manera, pero con ella era solo con mirarla. Es que era espectacular. Toma el espejo de Blancanieves. Ahora el espejito de la vuelta y búscate. ¿En el otro igual? Sí, voy a ver. No, no me veo, no me veo. Una problemita que era muy... Sí, pero es que va del mismo color. Yo ese volumen, todo, Sí. y yo necesito que me desbloquee, fijo todo y ahora sí. Ok. De la brocha que se la brocha a todos, ¿Lo puedes sacar? No, pero eso va con la chaqueta. de la brocha a ti también. Venga. Y una cosa, las flores y eso, ¿no tenía que ir con una rosa o no sé qué? Eso cuando llegues te lo pondrá Julia. Ah, vale. Que vaya Carlos antes de salir, esperad. ¿Qué? Que se vaya Carlos. No, Carlos está de espaldas. Julia me decía que no se veía nunca casada, que siempre había pensado que esto de casarse, bueno, pues que era algo que no iba con ella. Pero esto era claro hasta que se lo pidió Carlos. Y Carlos es quien ha logrado seducir a Julia para traerla hoy hasta aquí. Y este logro convierte a Carlos en una persona pues muy especial. Mi perra se enamoró de Carlos previamente. Por eso cuando Nana cayó, Carlos se transformó en lo más grande para mí, que ya lo era, pero a otro nivel, porque Nana ha dejado un hueco muy grande que Carlos ha sabido llenar. Y hoy celebramos también que Julia y Carlos pues quieren recorrer ese camino juntos, para ayudarse, para poner en común sus alegrías y sus éxitos, sus decepciones y sus lamentos, porque tal vez esto del matrimonio consista en eso, compartir desde el amor el camino de la vida. Sí quiero. Sí quiero. Decía Dostoyevsky que no es más feliz quien tiene lo que quiere, sino quien quiere lo que tiene. A tu lado he aprendido que siempre algo mejor está por llegar y el amor que siento por ti día a día crece sin límite. Por ello tengo algo importante que decirte. Carlos y Julia tienen hoy lo que quieren, pero sobre todo quieren lo que tienen. Hola, cariño. Dirás, ¿y este me da una carta ahora? Pues sí. Quiero inmortalizar este precioso atardecer gaditano, este precioso momento. Te diría tantas cosas. ¿Te suena?